¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a empezar y primero quiero agradecer a Cabo que me haya hecho esta invitación para poder estar con ustedes un ratito platicando acerca de tomografía, que es un tema que a mí me encanta, me apasiona. Yo tengo mucho tiempo haciendo tomografía. Soy ortodoncista, soy radiólogo. Realmente la parte radiológica la hice mucho tiempo después de ya usar tomografía. Pero cuando yo inicié con mis primeros casos, pues tuve que ir aprendiendo muy de poco en poco, tenía que andar buscando la información y les cuento esto porque pues esta es una charla muy introductoria, muy básica acerca de qué son las cosas principales que debo de saber sobre tomografía una vez que la quiero utilizar, ¿no? La idea es explicar qué es una tomografía, por qué debo de usarla y luego, una vez que ya entendí por qué debo de usarla, cómo debo usarla, ¿no? Creo yo que en este tema siempre ha habido como una irregularidad en el conocimiento, es decir, hay desde el doctor que ya tiene mucho conocimiento acerca de tomografía y que tal vez solo tiene algunas dudas básicas de detalles de cómo generar una imagen o de cómo generar algún tipo de video o alguna segmentación, pero también hay un gran cúmulo de personas que están recién adaptándose al sistema de tomografía, que recién lo están aprendiendo, o muchas veces que tal vez hay doctores que en su formación profesional no tuvieron este tipo de temas durante su carrera, su especialidad, y están buscando en este momento ir teniendo los conocimientos necesarios para poder ser más eficientes al momento de usar una tomografía. Bueno, vamos empezando. Primero, lo que nosotros tenemos que saber y que ya sabemos de alguna manera son las posibilidades que nos brinda una tomografía. Ustedes están viendo que están corriendo algunas imágenes donde ya vimos un corte, ya vimos una imagen tridimensional, estamos viendo imágenes de la colocación de un implante, segmentaciones de una articulación, empalmes tomográficos, es decir, las posibilidades que nos brinda una tomografía son muchísimas, son muchas las opciones de visualización que yo tengo en mis manos después de que hice una tomografía, ¿no? Pero también creo que hay muchas interrogantes al hecho de decir, ok, yo ya sé que se puede hacer todo eso, pero ¿cómo realmente lo hago yo? ¿Qué tengo que saber para que cuando a mí me llegue una tomografía, sea una tomografía que realmente me va a servir para mi trabajo en el día a día, ¿no? Entonces empecemos a hablar de qué es una tomografía. Bueno, primero, no quiero hacer muy larga esta parte, pero es necesario recordar que pues ha habido una evolución en la imagen. Todos conocemos a Hounsfield, todos conocemos a Röntgen, que es lo que están viendo ahorita en la pantalla. Röntgen, como ustedes saben, inventó los rayos X. Todos sabemos que esta es la mano de su esposa y que fue la primera imagen radiográfica que existió. Y bueno, hay toda una historia detrás de esto, ¿no? En este momento que se inventan los rayos X, pues tenemos la posibilidad de ver imágenes del cuerpo humano sin necesidad de hacer incisiones, cosa que anteriormente pues era un requerimiento. Tú querías ver algo en los huesos, pues tenías que hacer una incisión. Cuando llega Röntgen, inventa los rayos X y a partir de ahí tenemos la posibilidad de observar debajo de los tejidos blandos de la piel. Sin embargo, en este momento tenemos solamente una imagen bidimensional de las cosas. Tenemos alto, tenemos ancho, pero no tenemos profundidad. Después viene Hounsfield, quien es la persona que inventa el primer tomógrafo.
Entonces, a partir de que él inventa el primer tomógrafo, este tomógrafo que funciona a base de rayos X también, bueno, este tomógrafo genera la posibilidad de que una vez que yo hago múltiples cortes a través del eje axial de una estructura, ya sea el cráneo, ya sea el cuerpo completo de un paciente, a través de esos diferentes cortes, yo puedo juntar la información y a partir de ahí tener información volumétrica. Es decir, a partir de este momento nosotros ya podríamos ver no solamente el alto y el ancho de una estructura, sino también ya podríamos ver la profundidad, ¿no? Se abre el tercer plano del espacio para nosotros poder generar un mejor diagnóstico, un diagnóstico más completo, más amplio y sobre todo el hecho de eliminar ese problema que era la falta de visualización cuando tú estás utilizando solamente una imagen 2D. Sin embargo, en este momento, esta imagen que nosotros podíamos obtener con una tomografía médica, uno de los principales problemas es que esto se realizó más bien para el médico como tal, no es una tecnología que fue pensada para nosotros en odontología, principalmente por el tema de la radiación, ¿no? Es un equipo que requiere gran tiempo de exposición a la radiación y gran cantidad de radiación para ser obtenida la imagen. Es de ahí que el doctor Yoshinori Arai, que es quien está viendo en este momento en la pantalla, él diseña un sistema donde igual se utilizan rayos X, pero este rayos X se genera en forma de un cono. Y este cono, con un solo giro que dé a través del cráneo del paciente o alrededor del cráneo del paciente, me va a brindar una información de los 3 planos del espacio. Es decir, yo a mi paciente, gracias a este equipo, lo ubico en la posición que yo requiera, el cono lo puedo colocar también en la ubicación que yo requiera y con un solo giro que dé alrededor del cráneo de mi paciente me va a dar los 3 planos del espacio, coronal, sagital y axial. Básicamente lo que nosotros vamos a poder ver, como están viendo ahorita en pantalla, es un paneo de todo el cráneo de mi paciente o de un segmento del cráneo, dependiendo de cómo yo lo requiera, ¿no? Ahorita solamente estamos hablando de el qué. Un resumen a esto sería, ¿qué es un tomógrafo Combin? Bueno, es un equipo que va a generar unas de rayos X. Estas de rayos X va a tener una forma cónica y este cono me va a permitir obtener la información completa de mi paciente según las dimensiones de este mismo cono. Esto sería un tipo de tomógrafo combi, ¿ok? Una de las grandes ventajas que tiene el tomógrafo combi es la disminución en la radiación versus el tomógrafo médico, que al inicio les decía, bueno, el tomógrafo médico, una de sus principales limitantes es la cantidad de radiación que se realiza. Y durante mucho tiempo no se utilizaba tomografía en odontología precisamente por el temor a la radiación. Yo les quise compartir esta imagen donde se habla de diferentes situaciones que generan radiación en nuestro día a día. ¿Qué sucede? Que todavía al día de hoy yo sí sigo viendo a mucha gente con el temor de utilizar tomografía, porque dice, no, pues me siento más seguro haciendo una lateral y una panorámica que hacer una tomografía porque es mucha radiación, puedo dañar la salud de mi paciente. Francamente, esto al día de hoy ya no sucede así. Los equipos que nosotros usamos de tomografía Combin, estoy hablando de Combin, no de la TAC médica, si es un Combin, se reducen muchísimo los niveles de radiación. Estos equipos trabajan en algo que se llaman microsieverts y la radiación es de verdad ínfima. Voy a mostrarles algunos ejemplos en particular. Por ejemplo, aquí tenemos, déjenme buscar, aquí está, radiografía dental. Una radiografía dental, estoy hablando de una radiografía periapical, equivale a 5 microsieverts, ¿ok? ¿Qué pasa si yo hago una serie radiográfica periapical? Bueno, si yo hago una serie radiográfica periapical y sumo todas las radiografías que yo hago, pues a lo mejor podría estar llegando a 30 microsieverts, 40 microsieverts,
cuando una tomografía de haz cónico, dependiendo la calidad de la imagen, puede estar desde 13 microsieverts. Por ejemplo, una radiografía panorámica en promedio digital puede estar su medida de radiación entre 13 a 15 microsieverts y yo podría tener una tomografía más o menos del mismo tamaño que una panorámica en la misma cantidad de radiación. ¿De qué depende? De cómo solicite yo mi estudio al centro radiológico o de qué protocolo haga yo al momento de mandar a hacer mi tomografía. ¿Okay? Esto lo vamos a ir entendiendo poco a poquito. Poco a poquito vamos a ir ahorita hablando de estos temas importantes de radiación. Pero otra cosa importante es, vean, un vuelo de 6 horas en avión son 40 microsieverts. Quiere decir que un vuelo, incluso corto, de ida y vuelta, equivale a 40 microsieverts. 40 microsieverts pueden ser más que una tomografía, o al menos están en ese nivel de radiación de una tomografía. Entonces, cuando alguien te dice, no, yo no hago tomografía por la radiación, realmente eso ya es un mito, porque pues la gente sigue viajando, viaja con sus hijos, y cuando están haciendo un viaje con sus hijos, están haciendo una radiación aproximada al hacerse una tomografía de haz cónico. Esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el paciente puede venir con mucho miedo hacia este sentido de decir, bueno, ¿qué tanto esa radiación puede afectar al paciente o en este caso al hijo? Y pues nosotros podemos darle este tipo de ejemplos, que son ejemplos muy claros, que ya están medidos, que ya están registrados y con los cuales, bueno, pues ellos pueden a lo mejor perder ese temor que se tiene inicialmente acerca de que la radiación les puede ocasionar un daño. Realmente al día de hoy no es algo que nos debería de preocupar. Luego, pensando en decir, bueno, no, prefiero todavía hacer una panorámica. Aquí estamos viendo una panorámica donde, si ustedes observan, el tercer molar está muy cercano del segundo molar, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Si yo veo esta panorámica, probablemente lo que decida es decirle al paciente, ¿sabes qué? Es urgente que te hagas una cirugía de terceros molares porque ese tercer molar ya está en contacto con el segundo molar. Recuerden que es una radiografía panorámica. Al hacer una radiografía panorámica tenemos dos problemas graves. Una, que está deformada, es decir, se tuvo que aplanar la información anatómica para obtener una línea panorámica, ¿no? Ese es un primer problema. Y el segundo problema es que solo estamos viendo dos planos del espacio, alto y ancho, sin ver profundidad. Aun cuando esta panorámica, si ustedes la revisan bien, es una panorámica que yo hice de mi tomografía, ¿ok? Vamos a ver nuevamente este mismo paciente, pero ahora en un corte 3D. Vean aquí cómo el tercer molar, que aparentemente está sobre la raíz del segundo, si yo hago solamente un giro de 3 grados hacia mesial o hacia distal, voy a cambiar la perspectiva desde donde estoy viendo la estructura. En este caso hice un giro de 3 grados hacia mesial y vean cómo con solo ese giro me doy cuenta que está lejísimos ese tercer molar del segundo. No es que no lo vaya yo a quitar, pero no es algo urgente. Y el simple hecho de solamente manipular un poquito mi tomografía me da esta ventaja significativa de poder jugar con la información, verla desde diferentes perspectivas y así tomar una mejor decisión diagnóstica, ¿no? Este mismo caso son estos molarcitos que ven aquí. Quiero que pongan mucha atención. Pues ahí incluso desde esa perspectiva yo diría que están en contacto. Pero francamente, si yo me doy cuenta que haciendo una lateral de cráneo o haciendo una panorámica, esa radiación es prácticamente similar a la de una tomografía, prefiero tener una tomografía que me dé una visualización dinámica y no solo estática de la anatomía. ¿Por qué? Porque como van a ver en estos molares, vean cómo si uno gira, este es un videito donde yo estoy girando los molares de este paciente, pues depende de la perspectiva, yo puedo diagnosticar cosas distintas, ¿no? En este caso, evidentemente, pues el tercer molar todavía está muy cerca del segundo molar. Otro caso donde podemos ver las ventajas de una tomografía versus una panorámica. Bueno, aquí es evidente, nosotros tenemos aquí
un diente supernumerario, piensen que a este paciente le vamos a hacer un tratamiento de ortodoncia, y si yo solamente tuviera un paneo panorámico, bueno, pues yo ya lo veo ahí, pero ¿cómo saber si el diente, perdón, me regreso, si viene por vestibular, si viene por lingual, cómo saber si ya está reabsorbiendo? Aquí estamos viendo, pues que ya están muy cerca de las raíces, cómo saber si no ya está reabsorbiendo alguna de estas raíces, ¿no? Y piensen también en el tema de que pueden decir, bueno, eso yo lo puedo ver desde que veo la panorámica, ¿ok? Pero si tu problema era cuidar la radiación, tú ya hiciste tu panorámica. Y después que lo viste, ahora, si quieres diagnosticar la posición de ese diente con radiografías 2D, mínimo vas a tener que hacer una oclusal o una mesorradial y distorradial, es decir, estás haciendo más imágenes y más radiación. Cuando si yo esto lo veo en una tomografía, como en este caso, lo único que voy a hacer es irme a los cortes tomográficos y vean cómo en el corte tomográfico empiezo a ver cómo ese tercer molar está muy cerca de la raíz, perdón, ese premolar está muy cerca de la raíz del premolar segundo, pero en ningún momento la está reabsorbiendo. En realidad, ese premolar pues tomó otro camino y lo único que tengo que hacer es eliminarlo, pero ya estoy seguro, estoy consciente en este momento de que pues no ha habido ningún daño a el premolar que ya está en oclusión, y bueno, también ya sé que cuando se haga esta cirugía, pues se va a hacer entrando por lingual. ¿Por qué? Porque el diente está cargado hacia lingual, no hacia vestibular. Esto lo puedo saber de manera muy sencilla, simple y sencillamente con hacer este tipo de cortes tomográficos que no nos van a llevar más allá de 2 o 3 minutos en hacerlo, ¿no? Si quiero además darle esta información a mi paciente de forma más puntual, si quiero que mi paciente entienda cuál es la gravedad del asunto, bueno, pues le puedo hacer cortes tomográficos, donde en estos cortes tomográficos yo le diga, mira, el diente está en esta zona, está cercano de las raíces, pero no las ha dañado. Puedo hacerle un videíto a mi paciente para que mi paciente en este video pueda observar la ubicación exacta de esta estructura y explicarle cuál va a ser el punto a seguir, ¿no? Otro caso, a mí me gusta mucho irles mostrando ventajas y desventajas basados en imágenes, ¿no? Este es un paciente o es una paciente que me llegó al consultorio. Ya llegó ella con estos brackets. Recuerdo perfectamente que cuando yo la recibí, después de mandarle a hacer sus estudios, yo hice una pregunta en las redes donde le preguntaba a los seguidores de las redes sociales qué hubieran hecho. El paciente llegó y ya parecía que estaba por terminar, ya traía brackets, y la pregunta que yo les hacía era, ¿continúan el tratamiento y le hacen algún estudio? Si le van a hacer estudio, ¿qué estudio le harían? ¿O no le harían ningún estudio? Porque pues ya está cerca de terminar, supuestamente. Pues varios me dijeron, no, yo no haría ningún estudio, pues ya que no gaste, así la atendemos. Otros dijeron, sí, yo haría algún estudio, y la mayoría decían, pues con una panorámica basta. Bueno, aquí está la panorámica. Estamos de manera virtual, es un poco complicado la interacción con ustedes, pero me gustaría que la observen y me digan si ven algo que les llame la atención. Evidentemente yo les voy a mostrar ahora que aquí en esta zona, que se ve bastante normal, vean esta zona de los dos molares y ven la otra zona, pues no se ven grandes diferencias entre ellos, más allá de que hay un esbozo de un pequeño tercer molar del lado derecho, pero no veo nada que llame mi atención de este lado y tampoco veo algo muy grave que llame mi atención de este lado, ¿no? Les voy a mostrar sus fotos intraorales. Evidentemente yo le mandé a hacer un estudio completo. Siempre que llega un paciente a mi consulta es estudio completo. Yo no atiendo un paciente si no se hace primero una tomografía por las ventajas que me da. Y quiero que observen lo siguiente. Observen sobre todo el tejido blando, no se centren en los dientes. Evidentemente llegó así sin arco arriba, el arco de abajo no está en algunos brackets bien colocado, evidentemente le hicieron aquí un desgaste que pues está mal realizado. Yo sé que hay varias situaciones, hay torus en la parte lingual, pero lo que me gustaría sobre todo es que céntrense en la arcada superior. Vean el tejido blando alrededor de la arcada superior
Y la verdad yo lo veo perfecto, no veo nada que me diga que hay alguna situación delicada o algo que, a lo que le tenga que poner atención. Voy a pasarles ahora este pequeño videito, es del mismo paciente, donde yo estoy haciendo unos cortes. Vean ese molar, hagan un análisis comparativo entre un lado y otro, vean cómo hay pérdida ósea, ya hay un hueco en el hueso a la altura del paladar, vean esa lesión que se ve en la raíz palatina. Si hago un 3D, vean cómo también ahí estoy viendo esa perforación que ya existe en la zona de la raíz palatina. ¿Ok? Que si me regreso, me voy a regresar para que lo vean, por favor. De una, no tengo alguna información por acá que me diga que existe esta lesión, no se observa nada real. No tengo ninguna señal clínica que me diga que ahí hay una lesión donde ya no hay tabla ósea por el paladar, no lo tengo. Es decir, hay quien dice, no, evidentemente eso se ve en una radiografía, o no, yo clínicamente puedo evaluar, y ahí no se ve nada. Sin embargo, les vuelvo a poner el video, este video incluso lo tengo ahí en las redes, esta es mi cuenta de Instagram, pueden entrar ahí, lo pueden ver cuantas veces quieran, pero se los vuelvo a poner y ven cómo en un análisis muy rápido de ir a un corte coronal, a un corte axial, uno puede ver estos pequeños detalles que normalmente no observamos. Imagínense que yo me pongo a hacer o a continuar su tratamiento de ortodoncia y que de repente me empiece a dar algún síntoma, pues realmente ahí el problema va a ser mío, porque pues yo inicié el tratamiento sin haber hecho un diagnóstico integral del caso. Por eso es que para mí es muy importante al día de hoy hacer un diagnóstico y un plan de tratamiento basado en información tridimensional, porque nuestros pacientes son tridimensionales, no son bidimensionales. Entonces, como no son bidimensionales, si yo diagnostico en 2D, me estoy perdiendo una gran cantidad de información, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es un tomógrafo Cumming. Un tomógrafo Cumming es un equipo que genera unas de rayos X en forma de cono. Ya sabemos que esa radiación se disminuye si utilizas tomografía Cumming versus tomografía médica. Y pues ya nos dimos cuenta que es importante hacer un diagnóstico tridimensional porque puedes ver cosas que se pueden obviar en una imagen 2D. Ahora, ¿cómo lo utilizo? Lo primero que tengo que saber es que cuando yo llegue a mi consulta, en mi consulta me van a llegar diferentes pacientes. Pacientes que me vienen a lo mejor para una extracción de un tercer molar superior, como en este caso. Pacientes que a lo mejor vienen para una cuestión de periodoncia. Pacientes que a lo mejor vienen para algún diagnóstico de vías aéreas superiores. Pacientes que no saben a qué vienen o que es general, y donde yo necesitaría a lo mejor una imagen más grande. ¿De qué va a depender el tamaño de imagen de mi paciente? Va a depender de mi especialidad. Yo puedo y tengo que estar consciente de que en tomografía Cumming existen variables. Las dos variables, doctores, más importantes que yo debo de conocer y dominar son el FOV y la resolución. ¿Qué significa el FOV? El FOV no es otra cosa que el cono del que les hablé al inicio. Este cono que gira alrededor se denomina FOV, es un nombre, ¿ok? Y este FOV puede ser un FOV grande que me va a permitir, cuando gira alrededor del paciente, este FOV se amplía y me da un cráneo prácticamente completo, o puede ser un FOV pequeñito que me permita ver solamente la zona específica que es la de mi interés, ¿ok? Yo puedo, dependiendo del equipo de tomografía que vaya a usar, hay equipos que te permiten hacer diferentes tamaños de FOV, hay equipos que no, hay equipos que solamente tienen un tamaño de FOV. ¿Okay? Entonces, la primera variable a entender o a conocer y tener ya bien grabada y conocer siempre que yo puedo utilizar esa variable es, existen FOVs. De tal manera que si yo voy a mandar a hacer un estudio para un paciente que es un paciente de periodoncia y solo lo voy a atender yo en periodoncia, pues probablemente pido un FOV de 8x8 que me dé toda la parte de los dientes y las raíces, no me va a dar ramas, no me va a dar
a lo mejor órbitas, pero no las voy a necesitar, entonces pido un FOB que me dé solamente esa zona. Pero si voy a hacer un diagnóstico integral, pues necesito mandar a un paciente a hacer un FOB grande que me permita ver el cráneo completo, porque probablemente voy a revisar senos frontales, senos fenoidal, voy a revisar articulaciones, vía aérea, pues dependiendo de qué FOB pida, es el tamaño de imagen que me va a llegar. Entonces, primer variable es el FOB y yo debo de saber qué necesito para poderlo enviar al centro radiológico. La segunda variable es la resolución. Ustedes están viendo aquí una imagen. Ustedes si la ven van a decir, ay, qué fea imagen. Este conferencista está hablando de tomografía y tiene una tomografía horrible. Bueno, ¿por qué está esta tomografía tan de baja resolución? Precisamente por eso, porque los buenos equipos de tomografía te pueden hacer diferentes resoluciones. No todos los equipos tienen resoluciones variables. Hay equipos que solo te hacen una resolución, por eso es muy importante saber con qué equipo estoy trabajando. Investigar si voy a mandar a un centro radiológico o si voy a comprar un tomógrafo, investigar cuál me va a dar todas estas variantes, porque a veces solamente vemos cuál es más barato o más caro, pero no vemos qué oportunidad me va a dar cada uno de los equipos, ¿no? O si voy a tratar de hacer un negocio donde quiero poner un centro radiológico, pues qué tantas posibilidades les voy a dar a mi doctor que me referencia, va a depender de qué equipo compre. Entonces, en este caso en particular, era un paciente donde en la radiografía panorámica que le habían tomado previamente, no sabían si el diente lateral tenía la raíz completa. Al estar el canino allá arriba, en la panorámica pensaron que ya no había raíz, que solamente estaba la corona. Pues como es un paciente pequeño, lo que se decidió fue hacer una tomografía con una resolución baja. ¿Por qué una resolución baja? Para que todavía sea menos radiación y porque es muy seguro que se le van a ir haciendo tomas durante el tratamiento para ver cómo va evolucionando el movimiento de ese canino. Pues yo prefiero hacer varias tomas de baja resolución para no generar mayor cantidad de radiación, aunque ya hablamos de que es una radiación muy controlada. De cualquier manera, tengo que cuidar a mis pacientes en lo posible, hacer la menor radiación posible. Si es para ver algo como una raíz que es algo grande, incluso con una resolución muy baja lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa si lo que quiero observar es algo para endodoncia, donde tú vas a ir directamente a querer conocer la anatomía radicular? Pues aquí se ve muy deficiente, se alcanza a apreciar que existe, pero no se ve detalle. Entonces, para eso yo tendría que mandar a hacer una tomografía en una resolución distinta. Aquí van a ver un videito y evidentemente ven la diferencia en la calidad de imagen. Está hecha con el mismo equipo, es exactamente el mismo equipo, solamente al momento de hacer la tomografía, yo cambié el protocolo para decirle, este caso, como es para endodoncia, lo quiero en alta resolución, porque tal como están viendo aquí, lo que quiero observar es el conducto dentario. Y ahí estoy viajando por dentro del conducto dentario. Esto es una herramienta que le encanta al endodoncista poder conocer cuál es el camino de esta pulpa que probablemente va a tratar, o si está buscando si hay algún tipo de a lo mejor fractura, si hay algún tipo de fisura en una raíz, en una punta, pues requieren una imagen con mucha más definición que la imagen que vimos del paciente infantil, ¿no? Si queremos hacer segmentaciones como estas, de repente no, es que yo vi unos videitos y quiero segmentar de la misma manera, pero cuando lo hago se ve medio borroso. Pues la primera pregunta sería, bueno, cuando mandas a hacer tu tomografía, ¿cómo la mandaste? ¿Con qué resolución la mandaste? Para saber si cuando a ti te llegue vas a obtener realmente lo que tú necesitas. Es decir, lo que voy a recibir está 100% ligado al conocimiento que yo tenga de cómo mandar a hacer una tomografía, o si yo tengo el equipo, de cómo hacer la toma de mi imagen. ¿Ok? Entonces, haciendo un pequeño resumen de todo esto, lo primero que yo debo de pensar cuando estoy iniciando, cuando quiero mandar a hacer una tomografía por primera vez, o si ya estoy mandando a hacer tomografía, pero algunas veces la tomografía que mandé a hacer me sirvió, otras veces no me sirvió, pues lo primero que tengo que hacer es estar consciente de, antes de enviarla, ser bien consciente de cuáles son mis requerimientos. ¿Para qué voy a mandar a hacer mi tomografía? Es decir,
soy endodoncista, pues no requiero hacer una tomografía con un FOB grande y con una resolución estándar. Yo lo que necesito es una tomografía pequeña de la zona donde voy a hacer la endodoncia, una tomografía de 5 por 5 centímetros, donde esté bien centrado mi diente. Le tengo que mandar a decir al centro radiológico, mira, necesito una tomografía para endodoncia de 5 por 5, donde mi diente a tratar está el diente, para que el centro radiológico centre ese diente al momento de hacer la toma y te dé una resolución que sea lo suficientemente alta para que tú como endodoncista la hagas. Pero si eres, como en mi caso, ortodoncista, que yo no quiero ver a detalle la anatomía de una raíz, pues yo le tendría que decir al centro radiológico, mira, yo lo que requiero es una tomografía lo más completa posible para poder observar la articulación, porque quiero saber si no hay una impactación de la articulación y si primero tengo que atender la articulación antes de hacerle su ortodoncia. Una de suficiente tamaño que me permita ver la vía aérea para saber si la vía aérea está obstruida y si dentro de mi tratamiento yo tengo que buscar la manera de ampliar esa vía aérea. O incluso si me encuentro algo en alguna de las vías aéreas altas, como pueden ser los senos maxilares, la orofaringe, la laringofaringe, tengo que ver eso para saber si antes de empezar mi tratamiento de ortodoncia voy a mi paciente a referirlo al otorrino, ¿no? Pero si yo mando a hacer una tomografía pequeñita, que muchas veces eso sucede. De repente alguien te dice, ah, yo mando en ortodoncia tomografía, pero la mando para un canino retenido. Y se pierde la ventaja de hacer un diagnóstico integral. Si tú mandas a hacer una tomografía y le dices, nada más házmela para el canino, van a radiar al paciente básicamente la misma cantidad de radiación y solamente vas a ver ese canino retenido. ¿Por qué no mejor pides una tomografía completa y observas tu canino retenido, pero además haces toda la evaluación de la que estoy hablando yo en este momento, ¿no? Entonces, como pueden ver, es bien importante saber qué requiero de mi imagen antes de mandar a hacer el estudio. ¿Qué es lo que yo requiero para solicitar específicamente el estudio que cubra mis necesidades? Punto número 2, y muy importante, ¿qué equipo tengo a mi alcance? Es probable que yo sepa perfectamente qué necesito, es probable que yo diga, pues yo necesito hacer una toma en endoscan porque necesito una imagen que sea de muy alta definición y resulta que el equipo que hay en la ciudad o en el lugar donde yo estoy no tienen endoscan. Bueno, pues tendría que buscar si existe en ese mismo lugar otro centro de radiodiagnóstico que sí cubra esta necesidad. O si yo soy endodoncista y estoy pensando en invertir en un equipo, pues tendría que invertir en un equipo que sí o sí me dé esta característica, porque si no, no me va a funcionar. Entonces, esto es bien importante también saber qué equipo tengo a mi alcance, acercarse al centro radiológico, que es donde mandas tus estudios, para que ellos te muestren el equipo, te muestren las posibilidades, te enseñen imágenes y veas si realmente va a cubrir o no tus requerimientos, ¿no? Puede ocurrir lo contrario, soy un doctor que soy general, pero yo a mis pacientes me gusta hacerle un diagnóstico general anatómico y el equipo que tienen es un equipo muy pequeñito que no alcanza a darme un cráneo completo y pues a lo mejor eso no cubre mis necesidades. Entonces tengo que ir buscando qué equipos en la zona cubren realmente todas mis necesidades, ¿no? ¿Cuál tengo a mi alcance para solicitar? Tercera cosa que creo que yo es vital y sumamente importante es saber las características del visor que me van a enviar. Y aquí quiero ser muy puntual. Cuando tú utilizas un tomógrafo, cada tomógrafo tiene un software, ¿ok? Y trabajan con un software específico. Ese software tiene cierta cantidad de herramientas que solamente puede usar el que es dueño del software. Y lo que nos mandan a nosotros como doctores o como usuarios finales de un centro radiológico es un visor. Pues para mí es muy importante que ese visor sea un visor amplio, que sea un visor funcional, que sí tenga una imagen bonita, pero que además tenga
facilidad para poder usarse, que yo lo puedo utilizar con la computadora que tengo normalmente en mi consultorio, que no tengo unos requerimientos muy altos de hardware, que no me haga tener que comprar una computadora específica y costosa, y que sea funcional, que me permita trabajar. Si estoy en un centro o una clínica donde tengo un ortodoncista, un otorrino, que al día de hoy existe mucho esa vinculación, un periodoncista, un protecista, un endodoncista, que sea un visor que tenga herramientas que nos pueda funcionar a todos. Entonces, es importante eso también, decir, oye, ya sé que tú haces tomografía, pero a ver, ¿cuál es el visor que tienes y qué es lo que puedo hacer con ese visor? Para que yo me sienta conforme y me sienta contento de que al momento que voy a mandar a hacer un estudio de tomografía, voy a tener la posibilidad de manipularlo de manera amplia. Muchos equipos que existen en el mercado, la imagen puede ser buena, pero el visor puede ser muy limitado, entonces no te permite hacer prácticamente nada, y pues ahí tú te ves pues con muy pocas herramientas para poder utilizar de manera eficiente una tomografía, ¿no? Vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, que hace un visor convencional interesante. Por ejemplo, aquí estoy viendo a un paciente antes y después de haberle hecho un proceso de colocarle un tornillo para ampliar la vía aérea, porque es un paciente de ortodoncia que tiene la vía aérea cerrada, está obstruida la fosa nasal, y entonces dentro del tratamiento se está contemplando que se amplíen esas vías aéreas. Entonces, del lado izquierdo están viendo el paciente en el diagnóstico, y del lado derecho una vez que ya estamos en el tratamiento de ampliación de la vía aérea. Vean cómo es más amplia la vía del lado derecho. Vean cómo del lado izquierdo incluso en algún momento se pierde porque es muy estrecho. Ahí estamos pasando por los cornetes. Ahora ya estamos entrando por la orofaringe. Vean la úvula, cómo está más pegada del lado izquierdo. Del lado derecho ya hay un espacio entre la úvula y el techo posterior de la vía aérea. Lo voy a regresar para volverlo a pasar y que lo vean con más calma, pero pongan atención en esa parte. Ven cómo el tratamiento, al hacer un diagnóstico más integral, pues también puede ser más integral. A día de hoy, los que nos dedicamos al área odontológica debemos de ser también especialistas en crecimiento y desarrollo craneofacial, porque podemos interferir de manera positiva o negativa en un paciente si no hacemos un diagnóstico de manera amplia e integral. Entonces, insisto, lado izquierdo, vean cómo están más cerrados los trayectos, y del lado derecho hay mucha más amplitud ya de esa vía aérea. Este es un caso de cirugía bucal donde nosotros, pues lo único que el paciente decía, o más bien la mamá del paciente, porque es un paciente infantil, decía, doctor, es que yo ya veo, estoy señalando, no sé si se alcanza a ver una lupa en la pantalla, parece que sí. Entonces, ahí estamos viendo cómo está un central que ya está erupcionado y no había erupcionado el otro central. Entonces, este paciente va a un consultorio y le dicen, pues no, a ver, el doctor toca con el dedo porque no se veía el otro central, y lo siente y dice, no, ahí está, lo operamos sin problema. Por alguna razón la paciente dijo, quiero otra opinión, fue conmigo, yo le solicité un estudio de tomografía, y vean que me encontré que detrás del central que ya ha erupcionado, ahí hay un esbozo de una corona, de un supernumerario, y luego el central que no ha bajado, primero, es un central que está en una posición horizontal, y segundo, arriba de él hay otro supernumerario. Imaginen cuando se quiten estas dos estructuras, va a quedar toda esa zona desprovista de hueso. Yo tengo que saber esto con antelación, tengo que programarlo, tengo que tener listo injerto para colocar en el momento, plasma, lo que requiera el cirujano. No puedo llegar en el momento de encontrarme con esas estructuras y decir, ah, caray, pues ya la encontré, lo quito, pero dejar eso desprovisto va a hacer pues que toda esa zona termine con una iatrogenia terrible, porque va a haber un cambio en anatomía muy desfavorable, incluso por si después se quiere poner algún implante, en el caso de que el central ya no se pudiera reubicar, pues eso sería desfavorable en todo sentido, porque no va a tener una anatomía normal, ¿no? Además, puedo hacer medidas, en este caso el
cirujano maxilofacial me pidió unas medidas específicas de la angulación del diente con la línea media, que pues cualquier sistema de tomografía me permite hacer este tipo de medidas. Y posteriormente haber hecho un diagnóstico, pues yo puedo sentarme con mi paciente, con los papás del paciente y mostrarle, pues ya en 3D, para que lo entienda mejor, qué es lo que está sucediendo, dónde están las estructuras que están de más, y esto me va a ayudar también a que al momento que vaya a la cirugía, pues yo pueda tener una mayor efectividad, sea más rápido, sea menos traumático, sabiendo específicamente dónde está cada estructura, cuánto hueso hay alrededor de ellos, por dónde debo de accesar. Todas estas son ventajas de verdad que son invaluables al momento de hacer un tratamiento, ¿no? Este es un caso donde estamos viendo una pequeña patología muy pequeñita, si ustedes se dan cuenta aquí, del lado derecho del paciente. Esta imagen se está viendo de abajo hacia arriba, por eso digo que es el lado derecho. Tenemos una estructura aquí de mayor densidad de la que debería de existir en esa zona, ¿no? Ahí tenemos una glándula. Y en esa zona de la glándula, pues todos sabemos que una tomografía no está hecha para tejidos blandos, pero sí se aprecian tejidos duros de manera muy eficiente. Entonces, aquí estamos viendo que esta pequeña zona, que la vemos en el corte axial, coronal y sagital, es el mismo paciente en los 3 cortes. Bueno, es una calcificación a la altura de una glándula, por lo tanto sabemos que es un cianolito que está obstruyendo, si bien no vemos la glándula, pero vemos cómo está obstruyendo la salida de la misma, y por eso hay dolor, hay inflamación. Nos permite este tipo de equipos generar imágenes y también videos, que sean videos explícitos para mi paciente, para que sepa específicamente qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y dónde está la estructura que le está ocasionando, en este caso, un problema, ¿no? Hay casos donde hay patologías un poco más grandes, como aquí, donde estamos viendo pues que hay una patología y hay un diente retenido. ¿Qué va a suceder cuando nosotros tengamos que intervenir en esta zona? A mí me gusta mucho hacer ese tipo de imágenes que son cambiar de repente un poco el filtro para que se vean más espectaculares, o por lo menos que el paciente me lo entienda mejor y sepa la gravedad de lo que va a suceder. Esos son 2 videitos. Yo suelo hacer mucho esto con los pacientes, que vean por todos lados qué es lo que está sucediendo con ellos. Y comúnmente les hago una tomografía después de haber hecho algún procedimiento. ¿Para qué? Para hacerlos conscientes. Vean la cantidad de espacio que hay ahí libre. Vean la pequeña línea ósea que queda uniendo los 2 segmentos. Y eso permite que el paciente sea consciente de que tiene que cuidarse, de que eso va a tardar mucho tiempo en regenerar y que tiene que tener durante todo ese tiempo mucho cuidado. Este es un caso de periodoncia que hace un momento les decía, a ver, yo puedo hacer una tomografía, y una tomografía la puedo hacer en dosis baja, y esa dosis baja puede representar 15 microsieverts, máximo 20 microsieverts, que esta toma está hecha en dosis baja, y puedo ver imágenes 3D de mi paciente, y además puedo hacer cortes a cada uno de los dientes y ver imágenes incluso de mesial distal. Vean la pérdida ósea que hay en cada uno de los cortes. Ya prácticamente los dientes están perdidos. Si yo esto lo hiciera con radiografías periapicales, hiciera una serie periapical, pues una serie periapical mínimo va a duplicar o hasta triplicar la cantidad de radiación que yo hice con esta tomografía. Y no me va a dar esas imágenes tridimensionales. Por lo tanto, creo que sí tiene una gran ventaja si tú sabes utilizar esta información para el diagnóstico y también para que el paciente entienda la gravedad de sus problemas, ¿no? Este es otro caso donde, insisto, cada caso es distinto, y la ventaja que le voy a poder sacar a una tomografía va a depender del conocimiento que tenga de ella, de las características del tamaño de imagen que yo haya solicitado, de las características de calidad de esta imagen, y de que el software sea lo suficientemente amplio para permitirme diferentes tareas. Por ejemplo, en este caso se hizo la tomografía, luego la tomografía me permitió generar esto que se llama STL, donde yo convierto el cráneo
en un archivo que se puede imprimir, y entonces ya tengo yo aquí la impresión de mi paciente, que tiene un par de estiloides muy largas y va a tener que irse a un proceso quirúrgico para poder eliminar estas estructuras, ¿no? Evidentemente, un proceso quirúrgico de este tipo no se puede hacer a la ligera. Tenemos que saber exactamente el tamaño de las estructuras para que una vez que nosotros las vayamos a eliminar, sepamos que vamos a eliminar el tamaño adecuado de lo que nosotros requerimos, ¿no? Después, con todo el gusto del mundo, si ustedes quieren, este caso está reportado en una revista digital. Yo con mucho gusto les puedo compartir después. Quien guste, mándenme un mensaje por Instagram y con todo el gusto del mundo les comparto el artículo. Algunos softwares te permiten trabajar de la mano con el implantólogo para generar guías quirúrgicas para planeaciones de implantes. Estas guías quirúrgicas te permiten hacer una colocación de implantes sin levantar colgajos, con lo cual la recuperación del paciente es mucho mayor, mucho más rápida, perdón, mucho más, el paciente se siente más cómodo de hacerse este tipo de procedimientos donde no se va a inflamar, o se inflama muy poco, donde al tener ya planeada la ubicación de tantos implantes, pues nosotros podemos hacer un tratamiento de colocación de 4 o 5 implantes a lo mejor en 20, 30 minutos, que anteriormente llevaba a lo mejor 1 hora, 2 horas. Al día de hoy, teniendo una guía, pues lo haces muchísimo más rápido. Evidentemente estoy hablando de que lo haría un implantólogo preparado que conoce la tecnología y que está uniendo su conocimiento clínico con el conocimiento de los sistemas de diagnóstico tridimensional. Este es otro caso que a mí me encanta mencionárselos porque es un paciente que el doctor Ilan Mininski, que fue el maxilofacial que hizo este procedimiento, pues tenía un paciente con un primer molar que ya estaba perdido, ya la furca estaba perforada, ya no tenían posibilidad pues de salvar este primer molar. Pero el paciente conservaba sus terceros molares. Y entonces la opción era quitar el primer molar y hacer una extracción de los terceros molares y tratar de ver cuál de los dos quedaba mejor en el alveolo para reimplantarlo en el paciente, ¿no? Aquí el problema es que si tú vas haciendo eso, pues quitas el primer molar, sacas los 2 terceros molares, pones uno, pones otro, el que tú piensas que queda mejor lo dejas en solución salina mientras estás haciendo una alveoloplastía y lo estás llevando y trayendo, ¿no? Entonces lo estás manipulando y esa manipulación puede hacer que el promedio de aceptación sea menor, ¿no? Porque el porcentaje se va disminuyendo por toda esa manipulación. Entonces aquí lo que hicimos fue de la tomografía hacer un STL, imprimirlo, darle el diente impreso al doctor para que este diente impreso sea el que se utilice para hacer la alveoloplastía, y una vez ya hecha la forma del alveolo, bueno, pues se va directamente al tercer molar, se saca e inmediatamente se coloca, y esto aumenta las posibilidades de aceptación de un tratamiento de este tipo, ¿no? También esto está publicado, con mucho gusto se los puedo compartir si ustedes así lo desean. Seguramente muchos de ustedes conocen al doctor Lisiaga. El doctor Lisiaga está dirigiendo la especialidad de cirugía maxilofacial en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Yo tengo mucho tiempo, pues, teniendo el placer de trabajar de la mano junto con él en algunos casos, junto con él y el equipo del hospital. Entonces, en este caso, lo que hicimos es un paciente que tiene dolor orofacial, tiene mucho dolor, y básicamente esto está sucediendo porque tiene una musculatura muy fuerte que incluso ya ha hecho que la mandíbula haya generado algunos cambios anatómicos. Su mandíbula es muy cuadrada, su músculo, les digo, es muy fuerte. Entonces planeó hacer una cirugía para reducir el ángulo mandibular, porque también a ella no le gustaba su cara, que ya se veía muy ancha. Entonces se hizo esta cirugía de eliminación del ángulo y evidentemente también se redujo el grosor del músculo para que generara menor fuerza. Pero antes de hacer esa cirugía,
igual son cirugías que tienen que ser muy específicas, muy bien planeadas, muy precisas. Y entonces lo que se hizo es de la misma tomografía se generó otra vez un STL, se imprimió y en esa impresión de la mandíbula pues se generó la guía de corte. Entonces con estas guías de corte se va al día de la cirugía para estar seguros que vamos a cortar exactamente la cantidad que requerimos de ángulo mandibular, ¿no? Tengo la fortuna que los doctores trabajaron conmigo en este libro y ahí viene reportado también este caso. Bueno, todo eso que vieron hace un momento, todos los casos que yo les mostré, los videitos, las fotos, la posibilidad de hacer una exportación hacia un STL para después imprimir, las hice basados en un software que se llama On Demand. Y por esto les comentaba en los puntos finales de qué es lo importante al momento de hacer una tomografía. Una cosa muy importante es qué software estoy utilizando. En este caso, On Demand es un software que para mí es uno de los softwares más completos, si no el más completo en el mercado. Es un software que es muy equilibrado porque te da una buena imagen. Creo que todas las imágenes que vieron pues son imágenes que permiten diagnosticar de manera bastante eficiente. Pero además, les decía, es muy equilibrado porque es una buena imagen, pero no tiene tantos requerimientos de hardware. Es decir, no requieres tener una computadora dedicada con un lector de video específico y con muchísimas condiciones de hardware para poderlo usar. Prácticamente corre en cualquier computadora, está hecha para sistema PC como la mayoría, pero la verdad es que es un software sumamente funcional. Les dejo aquí mis redes sociales. Cualquier duda que tengan en este momento, creo que estamos por ahí en tiempo. Yo dejé 8 minutitos por ahí para que podamos contestar preguntas si es que las tienen. Pero si no tienen ahora preguntas o les surgen preguntas después, con todo gusto, ahí está la página de la clínica y mis redes sociales, pues si gustan después mandarme alguna pregunta vía redes sociales.